Ay, señores, señores, señores. Buenos días. Mira, yo llevaba días calladito con respecto a este tema. Hace poco se volvió viral un escándalo dentro y fuera de Cuba. El programa Hacemos Cuba de Humbertico López, que se sentó ahí con un coronel de la policía, el presidente del Tribunal Supremo por la parte penal, una fiscal, y se sentaron un debate, un debate amenazando a los cubanos con cadena perpetua, fusilamiento, una pila de años presos, todo esto si salían a manifestarse. Por supuesto, al momento un montón de personas dentro y fuera de Cuba, que yo las entiendo, explotaron de ira, de indignación, me mandaron un montón de mensajes y yo calladito. Oye Luis, tú no vas a hablar de esto, Luis, tú no tienes nada que decir de esto, mira Humberto López, mira cómo amenaza, etcétera, esto es una dictadura, esto no se aguanta más, etcétera. Y yo calladito en modo zen, preparando la final. De hecho, ver otra cosa, me llamó muchísimo la atención también que todos los medios independientes sacaron así en primera plana titular: cadena perpetua o fusilamiento si te manifiestas en Cuba. Vaya que por carambola seres sin querer están amplificando el mensaje que quería Villamarista, la propaganda, el miedo. Bueno, así es como el régimen logra que una amenaza hecha en un programita de propaganda se transforme en miedo, paranoia y finalmente en desánimo, desesperanza. Y todo el mundo sabe que la desesperanza, ¿en qué se transforma, cariños míos? En pesimismo, en yo no voy a protestar por nada, ¿y para qué hacer? Si esto no va a cambiar, ¡ay! Bingo, te ganaste al esclavo perfecto. Hoy, señores, yo vengo a romper todo eso. Por eso yo estaba calladito así, que ustedes no me sentían con respecto a este tema, pero vamos para allá. Mira, este programita de Humberto López muestra tres cosas. Vamos a empezar por ahí. Tres cosas. La número uno: que la economía cubana no va a mejorar. Que Cuba va a seguir sin pan, sin leche, sin comida, sin carne, sin salario, sin compota, sin absolutamente nada. Y ellos no tienen cómo solucionar ese problema. Número dos: tampoco van a resolver el problema de la electricidad. O sea, van a seguir sin petróleo, con las termoeléctricas todas destruidas, que los bancos esos con petróleo van a venir, se van a ir, van a resolver un banquito, tres no. Moraleja, segundo strike. Entonces vamos para el número 3. ¿Cuál es el número 3? Hacer a buen entendedor con pocas palabras basta. Ustedes son inteligentes. Estamos a 2 meses ¿de qué? Del verano. 2 meses faltan para las vacaciones. Ellos saben que sin economía, sin dinero, sin comida, sin salario, con tremendos perros apagones, ¿qué va a pasar, señores? La gente se va a tirar para la calle a hacer. Si ahora Canel acepta en su podcast que el 90% de la población no lo soporta, según las encuestas de la seguridad dicho por él mismo. Imagínate tú, dentro de 2 meses, con el perro verano, el perro calor, los niños en la casa, los apagones, repito, sin comida, sin tener a dónde llevar a los niños, sin dinero, la gente va a explotar, y ellos lo saben. Entonces, aquí es donde entra Humbertico López con este programita, y este policía coronel, y el fiscal, y el presidente del tribunal de no sé dónde. Están tratando de poner el parche antes de que caiga la gotera. Y el secreto está en que ellos saben que no va a ser una gotera, va a ser un tsunami. Ellos saben perfectamente que en este verano de 2024, señores, pueden perderlo todo, absolutamente todo. Y bueno, y con las elecciones de Estados Unidos ahí mismitico. Entonces, pueblo de Cuba, vamos para arriba los datos. Mira, datos, no yo. ¿Qué posibilidades tiene el pueblo de Cuba de ganar en una rebelión nacional? ¿Cuántos militares hay en Cuba? Exactamente. ¿Cuántos policías en comparación con el pueblo cubano hay en Cuba? ¿Cuántos boinas negras, los tan temidos boinas negras? ¿Cuántos son en realidad ese ejército de boinas negras? Ay, deja que tú te enteres. Podemos acceder a todos estos datos a pesar del enorme secretismo que tiene el régimen con estas cosas que las esconde bajo 7 llaves. ¿Cuál es el poder real de represión que tienen ellos ante una rebelión nacional apoyada por los millones de cubanos que vivimos fuera? Mira, yo te voy a dar un grupo de datos para que tú pongas en perspectiva todo esto. Y para que tú entiendas, Cere, y tú veas que ellos tienen la batalla perdida. La tienen perdida, pero por eso la propaganda, y por eso que si te voy a fusilar, te voy a meter en cadena perpetua. Ellos necesitan asustarte para que tú no descubras tu poder real. Así que vamos allá. Este video te va a responder a la gran pregunta de: ¿pueden ganarle los cubanos al régimen en una rebelión nacional? Ay, Cere, sí, y te lo voy a demostrar. Hoy la cúpula tiembla.
Pero bueno, antes de poner a temblar a todos estos muchachones, recuerda, si tú quieres una casa linda, hermosa, que te apapache, una casa con los diseños más elegantes, con buen gusto garantizado, calidad garantizada, profesionalidad, tienes que llamar urgentemente a Mauri Design. Marca urgentemente este número que ves en pantalla y obtén esto. Ahora, vamos para arriba de la candela. Señores, la población de Cuba, según datos de 2022 de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, la población de Cuba es poco más de 11 millones de cubanos. Al mismo tiempo, es una de las poblaciones más avejentadas del mundo. En los últimos años hay más muertes que nacimientos en la isla. En 2022, por ejemplo, nacieron 95.042 bebés y murieron 129.049 personas. Marrero, el año pasado en la Asamblea Nacional, reconoció el envejecimiento de la población cubana. Él mismo lo dijo, datos de Marrero, 2.4 millones de personas con más de 60 años. En etapa de jubilación. Ve calculando, Cobio. A la hora de reprimir, quítale al PSC 2.4 millones de personas. Guarda ese dato. Pero espérate, según datos oficiales del total de la población cubana, esos 11 millones y pico de personas, 5.570.825 personas son hombres. Podemos empezar tanteando el terreno, señores. En este número se concentra la potencial fuerza represiva del régimen, en la fuerza masculina. La fuerza femenina, en lo que respecta ya a represión cruda en el medio de una rebelión nacional, una cosa fuerte, es mucho menor. El 90% de los represores en las protestas del 11J eran hombres. Y esta cifra se reduce un poco más. Mira, encontré un dato de 2007 que hoy debe ser incluso peor. Según la estructura de la población cubana, el 70% de la población es el que tiene entre 15 y 64 años. Vamos a tomar este dato. Aunque espérate un momentico, para reprimir tú tienes que estar fuerte y no puedes ser menor de edad. En lugar de entre 15 y 64 años, yo lo reduciría entre 18 y 50 años. Pero bueno, vamos a tomar el dato oficial. El 70% de 5.570.825 hombres son 3.850.577 hombres. O sea que hipotéticamente en un país de 11 millones de habitantes, la potencial fuerza represiva es de 3.850.577 hombres. Eso es un aproximado en caso de esta rebelión nacional, pero no, señores. Esto es un error enorme. Esto es solo una hipótesis. Es cierto, aquí están los hombres que pudieran prestarse para reprimir, sencillamente por un tema de edad. Pero ¿qué pasa? Que no todas estas personas son de la FARC, no todas estas personas son del MININ, no todas estas personas son policías, no todas estas personas son boinas negras. ¿Acaso, señores, podemos acceder a las cifras reales de cuántos policías, boinas negras, militares, etcétera, tiene Cuba? Bueno, vamos a los datos conocidos. ¿Con qué personal cuenta el MININ y las FARC? Mira, comenzamos con datosmacro.com del año 2021. Datosmacro.com es uno de los sitios más confiables del mundo con respecto a estadísticas planetarias. Dice datosmacro.com, personal militar cubano entre Armada, Ejército de Tierra, Fuerza Aérea, 50.000 personas. Por cada 100.000 habitantes hay 444 militares. O sea, que en una rebelión nacional por cada militar hay 225 cubanos. Pero ahora espérate, en Wikipedia el régimen te infla este dato, pero wow. Bueno, mira estos datos del año 2023, el año pasado. Te dicen en Wikipedia, Fuerzas Armadas, personal 225.000 y reserva 200.000. Por supuesto que esto está súper inflado. ¿Con qué? Con todos los muchachitos del servicio militar obligatorio que no quieren estar ahí, con los muchachitos de la EJT, el Ejército Juvenil del Trabajo, con las milicias de tropas territoriales, la MTT esta, que eso son gente voluntaria, que eso nunca ha funcionado, con los muchachitos de las escuelas militares, los camilitos.
O sea, señores, que todo esto es pura paja, trigo inflado. En una rebelión nacional, estas cifras no cuentan. Si en Rusia, mira, espérate un momento, calcula tú, en Rusia, con 12 veces más población que Cuba, más de 144 millones de personas, en Rusia movilizar a 300.000 personas es casi imposible y muchos jóvenes salen huyendo de la movilización. Imagínate tú en Cuba, que está en crisis total y no tiene ni una décima parte de los recursos de Rusia. Dice Cuba que va a movilizar a 400.000 personas y no puede producir un tomate. Mira, pero espérate, este globo inflado en Wikipedia es de todas las ramas del ejército. Si vas a la misma Wikipedia y te centras en el Ejército Terrestre de Cuba, conocido como el Ejército Revolucionario de Cuba, que es donde están las avispas negras, el personal disminuye más todavía. Es de 125.200 soldados. Señores, 125.000 soldados es nada, pero nada en una población de 11 millones. Pero te repito que aún así, 125.000 soldados es una cifra súper inflada. Fíjate tú que en un artículo del medio El Confidencial, un artículo titulado Cuba, un ejército para el siglo XXI, ahí se menciona que en los momentos de gloria de la FARC, en los años 70, años 80, mamando de la teta de la Unión Soviética, el régimen mantenía a 300.000 hombres sobre las armas. En su momento de gloria, 300.000 hombres. Pero el mismo artículo te dice que hoy es una ínfima parte de eso. Según el sitio globalfirepower.com, Cuba, en cuestiones de ejército, ocupa el puesto número 68 por detrás de todos los países a los que el régimen ataca verbalmente. O sea, que es una talla de que es como un chihuahua chistoso ladrándole a un Rottweiler, a un gran danés, a un pitbull, a un doberman. De hecho, en el medio Pucará Defensa, que hacen una especie de periodismo militar muy serio, investigativo, su director Santiago Rivas entrevistó en 2022 al investigador Luis Domínguez, considerado una de las personas que más sabe del estado actual de las FARC. Y en esta entrevista Domínguez estima que a las FARC efectivos reales le quedan unos 60.000, 65.000 soldados. Incluso Domínguez reconoce que en sus momentos de gloria tenía 200.000 efectivos, o sea, un estimado parecido al del dato anterior de los 300.000 efectivos. Pero luego Domínguez dice, mira, el poder real de la FARC, si tú quitas a todos los militares ancianos, a todos los viejitos, se reduce a 39.000, 40.000 soldados. De nuevo, volvemos a acercarnos al aproximado que hace datosmacro.com. 50.000 soldados, 40.000, en una población de 11 millones de cubanos. Y recuerden ustedes que los militares están muy descontentos. Se ha filtrado información de que si la gente se tira para la calle de verdad, una gran parte del ejército se va a unir a la población porque es su familia. Después del 11J murieron 14 militares de alto rango, en extrañas circunstancias la mayoría, y todos sabemos que ahí se mezcló eso con la vergüenza, la indignación. Militares de alto rango que les dieron infartos, paros cardíacos, que no pudieron aguantar la vergüenza. Otros que murieron, sabrá Dios cómo, disfrazados bueno, cuando aquello, la pandemia. Aquí hubo cosas rarísimas. Detrás de todas estas muertes hay grandes misterios que tenemos que resolver en el futuro. Ahora, si el pueblo se tira, gran parte de los militares se unen. Y Canel y Raúl lo saben mejor que nadie. Por eso te ponen Humbertico López a amenazarte en la televisión nacional en un programita de propaganda. Porque además es 1000 veces peor el panorama de la policía y de los boinas negras. ¡Vamos para allá! Los datos del número real de la cantidad de policías y boinas negras que hay en Cuba, ellos te lo esconden, pero te lo esconden, es secreto de Estado, porque son números de risa. Señores, ¿ustedes saben cuántos policías tiene Cuba? Mira, una fuente, que yo no te puedo revelar el nombre porque bueno, una fuente que tiene familia dentro del DTI me pasó el dato que no hay más de 30.000 policías en Cuba. Y que según las encuestas que se están haciendo dentro del MININ, gran parte de la policía también está obstinada, cansada, loca por colgar los guantes. No hay más de 30.000 policías en Cuba. Y a la hora de la represión real, tú a esos 30.000 tienes que quitarle a un % considerable de las mujeres. Porque en represión real, dura, cruda, las mujeres, ¿sabes? Es mucho menos el poder represivo. Y por eso es que tú ves que llevan para La Habana a policías de Santiago. Porque nadie quiere ser policía. Porque son poquiticos. Incluso ya no hace falta ni que tengas 12 grados para ser policía. Fíjate tú si están en crisis. 30.000 policías. 30.000 policías, señores, en un país de 11 millones. Es nada. Y con la mitad queriendo abandonar el barco, igual que los militares, es mucho menos todavía. Y según esta misma fuente,
los boinas negras no pasan de 3.000. 3.000 en un país de 11 millones es absolutamente nada, señores. Por eso tú ves que tanto a la policía como a los boinas negras los movilizan de un territorio a otro cuando se han dado manifestaciones por falta de personal. Si salen las 14 provincias al mismo tiempo, no lo pueden resistir. Es más, chicos, acuérdense ustedes de este artículo del año pasado de Cubanet, tropas especiales en Cuba, la represión se paga con cajas de pollo. Exmiembros de los boinas negras hablaron bajo condición de anonimato y dijeron que ya desde 2021, desde antes del 11 de julio, había muchos pidiendo la baja, que no querían formar parte de eso, al punto que tuvieron que cerrar varias unidades en Occidente, Artemisa y Pinar del Río. Y esto se triplicó después del 11 de julio, al punto que tuvieron que subirles el salario a 15,000 pesos. Hoy, a lo sumo, sumando pero a todo reventar, son aproximadamente 3.000 boinas negras. Cuando tú lo tiras contra la población total de Cuba, hay 3.660 cubanos por cada boina negra. Saca tú tus propias conclusiones. Señores, mira, para que ustedes se hagan una idea mucho más clara, hay más presos en Cuba que soldados en la FARC, en la policía y en los boinas negras, todos juntos. Tú los juntas y hay muchos más presos. Según World Prison Brief, una base de datos internacional con datos de todos los sistemas penitenciarios del mundo, Cuba tiene 90.000 presos. Entonces calcula, obvio, 50.000 de la FARC, los 30.000 policías, más los 3.000 boinas negras son 83.000. Con 90.000 presos, hay más presos que personal militar. Y ahora, espérate un momento, tú sabes bien que de estos 83.000, más de la mitad, tú sabes que está ahí, pero están locos por salirse del sistema, por irse del país, porque les pongan el parol, no van a disparar contra el pueblo cubano, son parte de los militares que están esperando que el pueblo se tire para la calle. O sea, tú sabes lo que estamos hablando aquí. En una rebelión nacional hay un potencial enorme de posibilidades de que se unan al pueblo. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, no vamos a dar números, no te voy a decir el 50%, no, sin números. Vamos a mantenerlos a todos a disposición del PSC en una rebelión nacional. Señores, 83.000 es el 0,7% de 11 millones de cubanos. Por eso Humberto López te amenaza por orden directa de Canel y de Raúl. Ellos saben que son el 0,7% de Cuba. Es más, chicos, para que tú tengas más perspectivas, el 26 de marzo de 2023, elecciones parlamentarias para elegir a los 470 miembros de la Asamblea Nacional, ¿cómo el pueblo demostró que no cree en esa gente? Bueno, a pesar del fraude, a pesar del descaro, las cifras, las tallas escondidas de ellos, bueno, tuvieron que decir públicamente, aceptar que 2.563.681 personas no habían ido a votar o habían anulado la boleta. Más del 30% de la población cubana, 2,5 millones de cubanos, superan por miles a los policías y a los boinas negras. 33.000 personas no son nada frente a 2.500.000 personas en la calle. Yo todo esto te lo pongo en perspectiva para que tú veas, analices nuestro músculo cívico. Pero me voy más profundo todavía. En Cuba hay 800.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Señores, 800.000 jóvenes. Esto es un dato ofrecido el año pasado por Keila Esteves García, directora del Centro de Estudios de Juventudes, en una reunión con Ailín Álvarez García cuando era la primera secretaria de la UJC. 800.000 jóvenes, casi 1 millón. Esto es un dato oficial del régimen que mira, que ni trabajan ni estudian, pero tampoco son policías ni boinas negras. Saca cuenta, Gobio, 800.000 jóvenes liderados, así mira, por la oposición, por los masones decentes, por los abacuás que se respeten de verdad, liderados por pastores, por sacerdotes. 800.000 jóvenes son un ejército formidable para la libertad de Cuba. Un ejército que no tiene ni que tirar un tiro. Y no te olvides que en los últimos 2 años han emigrado 533.000 cubanos, en su mayoría jóvenes. Ahí emigraron también muchos policías, muchos militares jóvenes que ya no van a reprimir a Cuba en caso de una rebelión nacional. Y por último, no te olvides que somos más de 3 millones los cubanos que vivimos fuera de la isla y que vamos a apoyar a nuestra gente al precio que sea necesario, ¿ok? Entonces, Gobio, analiza tú todos estos datos y dime tú, Aceres, si los que están al borde del fusilamiento, de la cadena perpetua, no son Humbertico, Canel, Raulito. Si se da una rebelión nacional de verdad, sin miedo hasta el final, ¿quién gana, Aceres? 83.000
potenciales represores, que es mucho menos, el 0,7% de Cuba o los más de 10 millones de cubanos que pueden salir a la calle junto con los millones de cubanos que vivimos fuera de Cuba. Y todo esto puede ocurrir en los próximos 2 meses. Todo esto puede ocurrir así que analiza. Tú entiendes ahora por qué este circo de Humbertico 2 meses antes diciendo que cadena perpetua, que fusilamiento. Ellos saben bien que los que están a punto de perder en Moropo son ellos mismos, ¿ok? Aquí tienes los datos, obvio. Esto es un antídoto contra la propaganda, la mentira, lo que quieren sembrar en el espíritu del cubano. Allá tú si sigues siendo tu propio apagón con daño antropológico o si abres los ojos, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Si tú crees que esta pincha, espérate, si tú crees que esta pincha, porque yo me paso horas y horas investigando, no sé cuánto tiempo hablando y después se me olvida hacer. Si tú crees que esta pincha vale la pena, te puedes suscribir, activar la campanita, darle un cocotazo a la campanita, ayudarme a crecer. De momento estoy viendo que mucha gente se está disparando los videos y no se está suscribiendo. Suscríbete, activa la campanita. Si quieres dejar una donación para apoyarme a mí, a mi equipo de trabajo, aquí tienes una cuenta de PayPal en pantalla, luis.denner.empresa@gmail.com. Te puedes anunciar en este canal de las mejores comunidades que existen en el ecosistema cubano. Te puedes hacer mecenas y supermecenas de mi canal de YouTube y formar parte de mi familia digital. Así que nada, puedes hacer cualquiera de estas cosas. Aquí te mostré el músculo de nosotros. Hoy tiembla Villamarista, Humbertico López hoy explota en Canelo. Aquí te puse, mira, en perspectiva todas nuestras posibilidades en caso de lo que tú sabes bien que se va a formar en breve, ¿ok? Te mando un besito. Goodbye. Chao, Humbertico. Nos vemos en el próximo video.